Paz y bien, en este tercer domingo del tiempo ordinario. Escuchar la palabra de Dios en la comunidad, en la asamblea litúrgica, significa participar activamente como miembros del cuerpo místico de Cristo. No estamos aislados, Dios nos habla en comunidad y nos quiere salvar en comunidad. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Estamos en este tercer domingo del tiempo ordinario y comenzamos con el prólogo del Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio que nos va a acompañar durante todo el año. Y para la palabra de Dios de este domingo vamos a encontrar algo que me parece que es muy importante. Tanto en el Evangelio como en la primera lectura se hace la proclamación de la palabra de Dios en un contexto litúrgico para toda la asamblea, para que de esta manera el plan de salvación de Dios se pueda cumplir. En el Evangelio, después de escuchar el prólogo de San Lucas, que es un prólogo muy interesante, San Lucas es el único de los 4 evangelios que hace una presentación literaria de su evangelio. Esto tiene mucha significación y mucha resonancia para nosotros, ya que Jesús y los evangelios son completamente históricos, pero al mismo tiempo con un contenido de fe, un contenido de salvación, pero se apoya en la persona histórica de Jesús. Nuestros evangelios, querida familia, no son meras fábulas ni cuentos, por supuesto que no. Es la misma vida y persona de Jesús, y el Evangelio nos lo dice muy bien, para que nosotros tengamos una solidez en la enseñanza que se nos ha transmitido. Al final del Evangelio de San Juan, el 4º Evangelio, se nos dice que si todas las cosas que Jesús hizo en este mundo se hubieran puesto por escrito, no cabrían todos los libros en este mundo. Entonces, el prólogo de San Lucas, pues lo escuchamos aquí en el Evangelio de este domingo, pero también la primera predicación de Jesús en la sinagoga de Jerusalén. La primera lectura es la predicación que se hace en tiempos de Nehemías, y entonces esto es muy importante para nosotros. Ya sea que la palabra de Dios sea predicada por el Papa, por un obispo, por un sacerdote, por un diácono o por un laico, es la misma palabra de Dios que tiene la misma fuerza salvífica. No importa en el contexto litúrgico quién nos proclame la palabra. Lo importante es que nosotros acudamos a la proclamación de la palabra para que ésta pueda realmente iluminar nuestras vidas. Por otro lado, quiero destacar 3 momentos importantes en el Evangelio. Por un lado, San Lucas nos dice que Jesús acudió a la sinagoga como era su costumbre y le toca a él desenrollar el libro del profeta Isaías y leerlo para todos los demás. Jesús estaba acostumbrado a escuchar la proclamación de la palabra. El Hijo de Dios que se encarnó en este mundo, pero que al asumir la humanidad y encarnarse en un pueblo concreto, camina con la fe de ese pueblo y escucha la palabra de Dios. Esto para mi familia me parece que es algo muy importante para el tiempo en el que estamos viviendo, ya que con toda esta situación de la pandemia, protocolos, restricciones, nuestro pueblo, nuestra iglesia, está dejando de escuchar la proclamación de la palabra. Ciertamente nuestras expresiones de fe están cambiando. No solamente nuestra fe y nuestras expresiones, sino todo el mundo está cambiando con esta situación de pandemia, pero algo que no debemos de perder, y es de lo que nos habla la palabra de Dios este domingo, es la importancia de congregarnos para escuchar esta palabra. El otro punto importante que nos menciona el Evangelio es que cuando Jesús termina de proclamar la palabra y de leer al profeta Isaías, Jesús dice: hoy mismo se ha cumplido esta parte de la escritura que ustedes acaban de escuchar. Y es precisamente lo que sucede en cada una de nuestras celebraciones, en cada una de nuestras asambleas litúrgicas. La palabra de Dios que se nos proclama se cumple en ese momento en los corazones dispuestos de las personas que escuchan la palabra de Dios. Es la manera ordinaria, familia,
cómo Dios actúa en nuestra vida. A veces nosotros corremos como niños asustados en medio de tantas situaciones complejas que vivimos, que no son para nada para desestimarse, pero algún lugar donde nosotros debemos de correr, el primer lugar al que debemos de acudir para poder encontrar refugio, consuelo y fortaleza, es a escuchar la proclamación de la palabra. Es ahí donde tú y yo podemos ser testigos de la acción salvífica y actualizada de la presencia de Dios con nosotros y su acción en medio de su pueblo. Y la tercera cosa que va más unida con la segunda lectura de San Pablo a los Corintios es donde dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros forman un solo cuerpo, así es Cristo con su iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es como el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, somos una comunidad. La palabra de Dios para este domingo resalta estas dos cosas muy importantes. Somos comunidad y escuchamos. La palabra de Dios tiene fuerza eficaz en nosotros cuando se nos es proclamada y la escuchamos con la debida disposición en la asamblea litúrgica. Yo soy Fray José Leiva y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.